vamos a ver cómo cambiar las bisagras y los rodamientos de una cocina marca Coventry. Igualmente esto aplica para la mayoría de las cocinas económicas. Ahí vemos que la puerta se rompió una bisagra y estaba dura, ya no funcionaba correctamente. Así que empezamos a desarmarla. Sacamos la trabita y sacamos la puerta, sale fácilmente. Ahora sacamos los 3 tornillos de la bisagra con un tubo número 6. Ahora sacamos la placa metálica inferior con un tubo número 8, son 2 tornillitos, y sale con un destornillador haciendo un poco de palanca. Ahora sacamos los 2 tornillos que unen el vidrio con la puerta, y también sale la manija de la cocina. Ahí abrimos y ahí ya tenemos liberada la bisagra. Sacamos la bisagra y listo. Ahora ponemos la nueva. Ahí va, entra con un poquito de presión. Perfecto. Colocamos nuevamente los 3 tornillos. Ajustamos con el tubo número 6. Ponemos la otra bisagra. Lo mismo, ajustamos. Ahora ponemos la manija con el mismo tornillo. El mismo tornillo agarra la puerta, el vidrio y la manija. Ahora ponemos la placa inferior, que esta placa, la función es agarrar el vidrio con la puerta. Y le ponemos los 2 tornillitos. Listo, ya terminamos de poner las bisagras. Ahora vamos a cambiar los rodamientos. Estos están agarrados con 2 tornillos. Pero para llegar ahí hay que sacar estos 2 que están acá arriba, estos que están acá abajo, que agarran la parte frontal de la cocina, donde van las perillas, y tenemos 4 tornillos más en la parte de atrás. Aflojamos todo para poder meter la mano por los costados. Listo, ahora sí, aflojamos los 2 tornillos de los rodamientos, metemos un martillo o una maderita, lo que tengan, y ahí sale el rodamiento. Estaba en muy malas condiciones, esto nunca se había cambiado. Ahí vemos que ni siquiera tenía la ruedita, el rodamiento antiguo, así que era necesario este cambio. Bueno, procedemos a colocar los rodamientos nuevos. Hay que estar pendiente que el rodamiento tiene 2 espacios. El espacio más grande es el que va para arriba. Ahí lo colocamos. Ahí lo presentamos y ponemos los 2 tornillos. Lo mismo que antes, ponemos un martillo o una madera, algo para que pueda entrar la mano. Ahí vemos cómo quedó. Ahora ponemos el otro rodamiento. Ponemos los tornillos, ajustamos y listo. Perfecto. Listo. Ahora empezamos a armar toda la cocina nuevamente. Ponemos los tornillos. Ponemos los tornillos de atrás. Acá atrás la cocina lleva como una barra metálica. Esta es para darle firmeza. Va con 2 tornillos y tuercas. Listo, una vez que ajustamos todo, vamos a poner la puerta. La bisagra tiene 2 patitas, una larga y una corta. Estas hay que unirlas con este ganchito que vemos ahí. Con la trabita esa la ponemos y las unimos. Una vez que estén unidas, ahí ponemos la puerta. Hacemos un poco de presión hacia adentro. Y una vez que engancha, con un destornillador vamos a sacar los ganchitos que pusimos antes. Ahí vemos cómo bajamos uno y bajamos el otro. Listo, de esta manera engancha. Listo, perfecto. Quedó como nueva, de fábrica. Ahora se puede abrir y cerrar tranquilamente. Antes estaba totalmente trabada.